Buen día, vamos a hablar sobre el reemplazo articular del hombro. Primero que todo, el reemplazo articular del hombro consiste básicamente en una cirugía que sustituye los extremos de los huesos de esta articulación que se encuentra deteriorada. Esta cirugía permite la adaptación del tallo humeral y la superficie articular a la posición que más se asemeje a la anatomía pues, de cada paciente. Dentro de las indicaciones que tenemos para un recambio de este tipo de prótesis están las fracturas complejas de la extremidad proximal del húmero, la necrosis avascular de la cabeza humeral, la artrosis de la articulación glenohumeral, artritis reumatoidea y otras artropatías inflamatorias, tumores óseos e infecciones de la articulación que conllevan a su destrucción. Para este tipo de cirugías hay unas contraindicaciones, las cuales son la infección activa, la artropatía de Charcot y la existencia de una patología neurológica severa. En las complicaciones hay infección, parálisis nerviosa preoperatoria, parálisis nerviosa posoperatoria, fractura intraoperatoria, fractura posoperatoria periprotésica, inestabilidad, problemas tuberositarios, rotura del manguito rotador o migración proximal, problemas del componente humeral, osificación heterotópica, cambios degenerativos glenoideos, rigidez que requiere liberación y distrofia simpático-refleja. Entonces hay tres tipos de prótesis: la hemiartroplástica, hemiartroplasia, que es la implantación de una prótesis la cual solo reemplaza parte de la articulación glenohumeral y en concreto la superficie del húmero. Artroplastia total se reemplaza tanto la superficie articular del húmero como la glenoides, y la resuperficialización, que es que se procede a retirar el cartílago degenerado y se reemplaza por un nuevo cartílago protésico. Normalmente se utiliza si el cartílago de la glena no está desgastado, lo que ocurre cuando el paciente presenta una fractura y no tiene un problema de artrosis. La primera prótesis es prótesis total del hombro, entonces se utiliza en el tratamiento de la artrosis en pacientes que tienen manguito de los rotadores intactos, o sea, hombro estable. Se llaman anatómicas porque limitan la forma natural del hombro y se componen de vasto humeral, que es la porción alargada que se fija al húmero, la glena, que es la superficie cóncava de polietileno que se fija a la escápula y se constituye la superficie de fricción de la parte escapular de la prótesis, y la cabeza humeral, con forma de casquete esférico, se fija al vástago y la forma la superficie de fricción y la parte humeral de la prótesis. También encontramos la prótesis parcial anatómica o hemiartroplasia. Es igual que la total anatómica, pero no se utiliza la glena. La glena es la responsable de muchos de los fracasos de la prótesis de hombro y no utilizarla puede evitar problemas. Normalmente esta se utiliza si el cartílago de la glena no está desgastado, lo que ocurre cuando el paciente presenta una fractura y no tiene un problema de artrosis. Para la prótesis de resuperficialización o de anclaje metafisiario, este no tiene vástago y simplemente sustituye la cabeza humeral. Se utiliza en casos de degeneración artrósica en pacientes muy seleccionados y con buena calidad ósea, ya que la falta del vástago dificulta el anclaje. Tiene la ventaja de consumir poco hueso y facilita muchos recambios. Para la prótesis invertida de hombro se emplea en pacientes con daños irreparables en el manguito de los rotadores, tanto en fracturas como en casos de artrosis. El manguito estabiliza el hombro y los pacientes que lo tienen dañado pierden funcionalidad, y aunque la prótesis anatómica puede eliminar el dolor, no es capaz de devolverles la movilidad total. La especial configuración de las prótesis invertidas estabiliza el implante y hace que la musculatura se comporte de modo eficiente. En la rehabilitación, lo ideal es comenzar con una fase prequirúrgica, la cual tiene como objetivo mantener una postura correcta del miembro. Esta conlleva una duración de 4 a 5 días encaminada a realizar cinesiterapia respiratoria, contracciones isométricas del deltoides y donde se enseñará
Em, el tratamiento posoperatorio puede comenzar a las 24 y a las 48 horas de la cirugía en función del dolor y se encamina a la recuperación del rango de movilidad articular. Su objetivo tiene como, Su objetivo es conseguir una adecuada movilidad del miembro que sea indolora y que proporcione la mayor funcionalidad posible. Esta tiene una duración entre 3 y 6 meses realizando actividades habituales, las cuales no sean laborales, y después de los 6 meses ya incluir las laborales, aunque esta se puede prolongar hasta los 12 meses. Bueno, en uno de los protocolos para la rehabilitación de esta cirugía es el protocolo de Brems, el cual suele durar entre 3 a 6 meses, aunque como mi compañera ya lo había dicho, se puede prolongar a los 12 meses. Este protocolo nos sugiere que debe haber una fase prequirúrgica eh, que tiene como duración entre 4 a 5 días y el objetivo es preparar a la persona para esta cirugía y principalmente enseñarlo a que tenga una postura correcta del miembro para que no vayan a haber unas complicaciones después de la cirugía. Este protocolo se puede dividir en dos etapas, por decirlo de alguna forma, en donde la primera etapa va encaminada a la recuperación del rango de movilidad de la articulación. Se va a dividir en 4 fases, en donde la primera fase va a tener como objetivo favorecer la curación de los tejidos y evitar que haya complicaciones en cuanto a la adherencia de partes blandas y pues iniciar este proceso de recuperación. La segunda fase va a seguir con ese proceso de recuperar el rango de movilidad con ejercicios como rotación interna, por ejemplo. Y por último, en la fase 3 y 4, va a tener como objetivo ayudar a conseguir los últimos grados de movilidad de esta articulación. La siguiente etapa sería la etapa donde la rehabilitación va a ir encaminada a la recuperación de la potencia muscular en esta zona. Esto también se va a dividir en 3 fases, en donde la primera fase va a ser paulatinamente aumentar la fuerza del deltoides anterior y del supraespinoso. Esta fase se va a basar más que todo en ejercicios que tengan que ver con la gravedad. En la segunda fase vamos a ver que la idea es seguir pues trabajando el deltoides junto con el manguito rotador mediante ejercicios contra la gravedad. Y por último, en la última fase o en la tercera fase, lo que se espera es que la articulación ya pueda trabajar ejercicios con resistencia, utilizando, por ejemplo, bandas elásticas para mejorar la potencia del deltoides y de los rotadores, entre otros músculos. Entonces vamos a tener 4 fases, en la que la primera vamos a tener la fase posoperatoria inmediata, que será desde la semana 0 a la semana sexta. La finalidad de esta fase es mantener la integridad de la articulación que fue operada, permitir la cicatrización de los tejidos blandos y aumentar gradualmente el rango de movimiento pasivo, así como restaurar el rango de movimiento activo de la mano, la muñeca y el codo. Perdón. También nos ayuda a reducir la inflamación, el dolor y la rigidez del codo y de la muñeca. La segunda fase, que es la fase de movilidad activa o fortalecimiento temprano leve, que irá de la semana sexta a la semana 12ª.
Acá es importante tener en cuenta que no vamos a comenzar antes de la semana cuarta a la sexta después de la cirugía para permitir que haya una correcta cicatrización de los tejidos blandos. Entonces, la idea es tener completa la movilidad pasiva, la progresión del rango de movimiento activo asistido y la amplitud del movimiento. De esta manera vamos a garantizar que se genere la estabilidad en la articulación. Vamos a controlar dolor e inflamación y de esta manera poder ver también el trabajo en la parte de la cicatrización, ya que nos va a permitir hacer ejercicios activos asistidos, como lo he dicho anteriormente. Los ejercicios isométricos de rotación interna y externa se empiezan a partir de la semana sexta posoperatoria. De esta manera vamos a respetar la integridad del músculo redondo menor y del subescapular. Vamos a realizar movimientos activos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. De esta manera también vamos a trabajar la parte de flexión y extensión a nivel del codo, como con la característica de que lo vamos a trabajar en flexión de hombro a 90 grados. En la fase 3 o fortalecimiento moderado, que será a partir de la semana 12, vamos a tener en cuenta que el objetivo es el fortalecimiento, la independencia funcional y el mantenimiento del hombro sin dolor. Se va a iniciar cuando el paciente muestre una movilidad pasiva y activa correcta. La finalidad es la restauración gradual de la fuerza del hombro, de la potencia, de la resistencia y de optimizar el control neuromuscular. El paciente pues debe ser capaz de tolerar el fortalecimiento resistido del codo en la muñeca y en la mano. Los ejercicios que vamos a trabajar son movimientos activos resistidos para el fortalecimiento muscular a través de movimientos como flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y la parte de flexión y extensión del codo, como lo dije en la fase anterior, con el hombro a 90 grados de flexión. También en esta fase podemos trabajar rotaciones. Y como un aspecto a tener en cuenta es que podemos como desarrollar o hacer masaje descontracturante a nivel del trapecio, bíceps y también en la cicatriz. Bueno, en la cuarta fase, que es el fortalecimiento avanzado, independiente o programa en casa progresivo, se emplea los 4 meses de la operación con el objetivo de mantener la amplitud del movimiento activo sin dolor y mejorar la funcionalidad de las extremidades superiores y mejorar la fuerza muscular, la potencia y la resistencia. Aquí se emplean ejercicios de pesas para asegurar la progresión gradual del fortalecimiento, o sea, se emplea peso progresivamente en cuanto a lo que el paciente vaya soportando. Esto con el fin de que el paciente debe tener un buen rango de movimiento activo del hombro sin dolor y ser independiente. Muchas gracias.